Siempre empiezan igual. Con una pequeña curiosidad. Lucas nunca había sido una persona particularmente espiritual ni mística. No creía en fantasmas, ni en energías, ni en nada que no pudiera explicarse con lógica. Pero sí creía en la mente. En su capacidad de crear cosas increíbles, de engañarte, de mostrarte realidades que no existen o que tal vez existen de otra manera. Una noche, navegando sin rumbo por internet, encontró algo que cambió todo. Un video hablaba sobre sueños lúcidos. Personas que podían darse cuenta de que estaban soñando mientras soñaban. Decían que cuando lo lograbas, el sueño dejaba de ser algo que simplemente observabas. Se convertía en un lugar donde podías decidir. Podías volar, crear ciudades, hablar con personas que no existen, visitar recuerdos, explorar tu propia mente como si fuera un mundo. Lucas lo encontró fascinante. Al principio lo tomó como un experimento mental. Algo curioso para intentar antes de dormir. El video explicaba algunas técnicas simples. Mirarse las manos varias veces al día. Mirar relojes. Preguntarse constantemente, ¿estoy soñando? Según decían, si entrenabas tu mente lo suficiente, algún día harías esa pregunta dentro de un sueño. Y cuando eso ocurriera, todo cambiaría. La lucidez. Lucas empezó a practicar. Durante el día se miraba las manos, contaba sus dedos, observaba relojes digitales, se preguntaba si lo que veía era real. Al principio se sentía ridículo. Pero siguió haciéndolo. Durante semanas no pasó nada. Dormía normal. Soñaba cosas raras como cualquier persona. A veces soñaba con lugares que conocía, otras con situaciones absurdas. Pero nunca se daba cuenta de que estaba soñando. Hasta que un día encontró otra técnica. Era más complicada. Más directa. Y venía con una advertencia inquietante. Podía provocar parálisis del sueño. Lucas había escuchado historias sobre eso. Personas incapaces de moverse. Sensaciones de presión en el pecho. Figuras oscuras en la habitación. La sensación de que alguien estaba ahí, observándote. Pero también decían algo más. Que era una de las puertas más directas hacia los sueños lúcidos. Y Lucas era curioso. Demasiado curioso. La técnica consistía en algo aparentemente simple, despertar después de varias horas de sueño y luego volver a dormir manteniendo la mente consciente. Lucas puso su alarma a las 3:30 de la madrugada. Cuando sonó, se levantó medio dormido. La habitación estaba oscura y silenciosa. Caminó lentamente, bebió un poco de agua, miró su teléfono sin prestar mucha atención a lo que aparecía en la pantalla. Esperó unos 20 minutos. Luego volvió a acostarse. Se acomodó boca arriba. Cerró los ojos. Y empezó a respirar lento. El objetivo era no perder la conciencia. Los minutos pasaban. Su cuerpo comenzó a relajarse. Primero sintió sus piernas pesadas, como si el colchón las estuviera absorbiendo. Luego sus brazos. Después el pecho. La sensación se volvió cada vez más profunda, como si su cuerpo estuviera cayendo lentamente dentro de sí mismo. Entonces empezó. Primero fue un cosquilleo. Luego un zumbido. Un sonido extraño en los oídos, como electricidad o como si un transformador estuviera vibrando muy cerca de su cabeza. Lucas sintió miedo. Intentó mover un dedo. No pudo. Intentó mover los pies. Nada. Su pecho estaba rígido, su respiración lenta, su cuerpo completamente inmóvil. Parálisis del sueño. El miedo apareció de golpe, como un golpe frío en el estómago. Quiso abrir los ojos, pero algo dentro de él recordó lo que había leído. No luches contra la parálisis. Déjate llevar. Lucas respiró hondo. Se relajó. Y entonces algo extraño empezó a ocurrir. Detrás de sus párpados comenzaron a aparecer imágenes. Primero manchas de luz. Después formas borrosas. Luego estructuras más claras. Era como si alguien estuviera proyectando fragmentos de realidad en la oscuridad de su mente. Las formas empezaron a organizarse. Una calle, una acera, postes de luz y de repente. Lucas estaba de pie. Era de noche. Las luces amarillas de los postes iluminaban una calle que Lucas conocía muy bien. Era su barrio. O al menos algo muy parecido. Pero había algo diferente. Las casas parecían más antiguas. La pintura estaba desgastada. Los autos estacionados a los lados de la calle eran modelos viejos. Todo tenía un tono extraño,
como si estuviera viendo el mundo a través de una fotografía antigua. Lucas levantó las manos frente a su rostro. Podía verlas, podía mover los dedos, podía sentir el aire. Entonces lo entendió. Estoy soñando. La emoción lo atravesó como una descarga eléctrica. Funcionó. De verdad había funcionado. Lucas rió. Dio un salto. El suelo se sentía real bajo sus pies. Miró el cielo oscuro y pensó en lo primero que cualquier persona pensaría en un sueño lúcido. Intentó volar. Saltó de nuevo. Pero en ese mismo instante algo dentro del sueño cambió. El mundo tembló. Las casas se distorsionaron como si fueran reflejos en agua agitada. Las luces de los postes parpadearon violentamente. El cielo pareció fracturarse como vidrio. Y Lucas despertó. Se incorporó de golpe en su cama. Estaba empapado en sudor. Su corazón latía con fuerza, como si hubiera corrido una maratón. Había durado menos de 10 segundos. Pero fue suficiente. Lucas ahora sabía algo. Era real. Podía hacerse. Y si había logrado entrar una vez, podía hacerlo otra vez. Los días siguientes fueron diferentes. Lucas no pensaba en otra cosa. Investigó más técnicas. Empezó a escribir un diario de sueños cada mañana, anotando cualquier detalle que recordara. Practicaba chequeos de realidad durante el día. Antes de dormir repetía en su mente que quería darse cuenta cuando estuviera soñando. Cada noche lo intentaba. Al principio fallaba. Luego lograba entrar, pero despertaba demasiado rápido. Pero con práctica empezó a mejorar, 20 segundos, 1 minuto, 3 minutos. Cada vez duraba más. El mundo onírico se volvía más estable. Podía caminar sin que todo se desmoronara. Podía observar detalles pequeños, grietas en las paredes, el sonido del viento, la textura del suelo. Incluso empezó a hablar con personas dentro del sueño. Al principio eran conversaciones simples. Preguntas absurdas. Comentarios sin sentido. Pero Lucas sentía que estaba descubriendo algo increíble. Algo que muy pocas personas experimentaban. Algo que parecía un territorio completamente nuevo. Sin embargo, poco a poco empezó a notar algo extraño. A veces, el sueño reaccionaba mal cuando él se daba cuenta de que estaba soñando. Las personas que aparecían en el sueño se quedaban quietas mirándolo. Completamente quietas. Sus conversaciones se detenían a mitad de frase. Sus rostros se volvían inexpresivos. Lo miraban como si supieran algo. Como si supieran que él no debería estar consciente. Lucas trató de ignorarlo. Pensó que era normal, tal vez su mente no sabía cómo reaccionar cuando él intervenía en el sueño. Pero una noche todo cambió. Esa noche entró al sueño como siempre. Sintió el hundimiento. El zumbido. La oscuridad transformándose en imágenes. Y luego apareció la calle. Pero esta vez no era su barrio actual. Era su ciudad, pero muchos años atrás. Las tiendas que ya no existían. Los postes antiguos. El parque oxidado donde había jugado cuando era niño. Lucas caminaba observando todo con curiosidad. Sentía esa mezcla de fascinación y nostalgia que a veces aparece cuando uno visita recuerdos olvidados. Pero había algo raro. Todo estaba en silencio. Demasiado silencio, no había autos, no había personas, no había perros ladrando. Solo el sonido del viento moviendo papeles invisibles y el eco de sus propios pasos. Lucas caminó varias cuadras. Entonces lo vio. Al final de la calle. Una figura. Alta. Demasiado alta. Era una silueta negra parada bajo un poste de luz. No parecía tener rasgos claros, solo una forma alargada y distorsionada. Lucas se detuvo. Pero no tenía miedo. Sabía que estaba soñando. Es solo mi mente, murmuró. La figura empezó a caminar hacia él. Sus pasos eran lentos. Extraños. Cada paso parecía cubrir demasiada distancia, como si el espacio mismo estuviera deformado. Lucas frunció el ceño. Algo no se sentía bien. La figura siguió acercándose hasta quedar a pocos metros. Entonces el mundo cambió. El cielo se volvió gris. Las luces parpadearon. El aire se volvió pesado, como si la atmósfera estuviera cargada de electricidad. Y Lucas sintió algo que nunca había sentido en un sueño lúcido. Una presencia, no era la figura. Era algo más. Algo que parecía estar en todas partes al mismo tiempo. Observándolo.
Lucas intentó mantenerse calmado. No tengo miedo, dijo en voz baja. Esto es un sueño. La figura no respondió. Pero detrás de ella comenzaron a aparecer otras. Primero una, luego tres, luego muchas. Algunas tenían forma humana. Otras eran manchas oscuras que parecían moverse de maneras imposibles. Lucas sintió un escalofrío cuando reconoció algunos rostros entre ellas. Personas que había conocido. Familiares. Personas que habían muerto. Pero sus ojos estaban llenos de algo terrible. No era rabia. Era terror. Como si quisieran advertirle algo. Lucas retrocedió. Intentó despertarse. Nada. Intentó cerrar los ojos. Nada. Intentó gritar. Nada. El sueño no se rompía. La primera figura inclinó la cabeza de una manera antinatural. Y entonces empezó a correr. Las demás también. Lucas reaccionó. Y corrió. Corrió por la calle vacía mientras escuchaba pasos detrás de él. Pasos largos, desordenados, demasiados. El sonido era horrible, como si decenas de pies golpearan el suelo al mismo tiempo. Las luces de los postes parpadeaban mientras pasaba. Las casas parecían moverse. Las calles cambiaban. El barrio ya no era el mismo. Lucas dobló una esquina. Luego otra. Pero cada calle terminaba en otro lugar que no reconocía. El sueño se estaba deformando. Y las figuras seguían acercándose. Una de ellas apareció de repente frente a él. Lucas frenó. La figura estaba demasiado cerca. Su rostro era oscuro. Como si estuviera cubierto por humo. Pero sus ojos no eran ojos. Eran dos vacíos profundos. La figura abrió la boca. Y una voz salió de ella. No era una voz humana. Era como muchas voces hablando al mismo tiempo. No deberías estar despierto aquí. Lucas sintió un frío recorrerle la espalda. Intentó despertarse otra vez. Esta vez con todas sus fuerzas. Y el mundo se rompió. Lucas despertó de golpe. Su habitación estaba oscura. Su cuerpo estaba paralizado. No podía moverse. La parálisis del sueño había vuelto. Pero esta vez había algo más. Porque en la esquina de su habitación había una sombra. Alta. Demasiado alta. Exactamente igual a la que había visto en el sueño. Y estaba mirándolo. Lucas corrió. Sus pasos golpeaban el pavimento vacío mientras el aire gris del sueño parecía espesarse alrededor de él. Cada respiración salía rápida y desordenada, como si realmente estuviera huyendo por su vida. Sin embargo, lo peor no era correr, lo peor era escuchar. Detrás de él, las sombras también corrían. Pero no hacían el sonido normal de pasos humanos. No era el ritmo seco de pies golpeando el suelo. Era algo diferente, algo húmedo, viscoso, como si cuerpos blandos se arrastraran contra el pavimento. Como si las criaturas que lo seguían no tuvieran huesos y solo fueran masas de carne moviéndose de forma antinatural. Lucas dobló una esquina sin detenerse, intentando ganar algo de distancia, pero la ciudad parecía cambiar mientras avanzaba. Las calles ya no coincidían con los recuerdos de su infancia. Las casas estaban deformadas, con paredes inclinadas y ventanas que parecían observarlo mientras pasaba. Incluso los postes de luz parecían torcerse ligeramente, como si se inclinaran para ver mejor su huida. Aún así, Lucas trató de concentrarse. Intentó despertarse otra vez. Cerró los ojos con fuerza mientras corría, intentando romper el sueño como había hecho otras veces. Pero nada ocurrió. Seguía allí. El aire seguía siendo espeso. El suelo seguía bajo sus pies. Las sombras seguían detrás de él. Despierta, susurró con desesperación. Pero su voz sonó débil dentro de ese lugar, como si el propio sueño estuviera absorbiendo el sonido. Entonces ocurrió algo que hizo que su sangre se congelara. Una voz. Muy cerca. Lucas. Lucas miró hacia atrás mientras corría. Entre las sombras que lo perseguían había una figura más definida que las demás. Al principio no pudo reconocerla con claridad, pero cuando se acercó lo suficiente, su corazón dio un salto. Era el rostro de su abuelo. Pero algo estaba profundamente mal. Su piel estaba pálida, casi grisácea. Sus ojos eran completamente negros, vacíos, como si no hubiera nada detrás de ellos. Y su boca estaba abierta en una expresión de terror que no parecía natural.
Sin embargo, lo más extraño era que no parecía estar persiguiéndolo. Parecía estar intentando alcanzarlo. Lucas, dijo otra vez, con una voz que sonaba rota. No debiste venir. Lucas tropezó. Sus pies chocaron contra una grieta del pavimento y cayó de rodillas al suelo. El impacto fue real. Demasiado real. Durante una fracción de segundo se quedó paralizado. Entonces escuchó el ruido de las sombras acercándose. Demasiado cerca. Lucas se levantó de inmediato, casi resbalando mientras intentaba recuperar el equilibrio, y volvió a correr. Pero algo empezó a cambiar. El suelo bajo sus pies comenzó a oscurecerse. El asfalto parecía derretirse lentamente, como si estuviera hecho de una sustancia blanda y viscosa. Cada paso hacía que sus pies se hundieran ligeramente. Correr se volvía cada vez más difícil. Mientras tanto, las sombras seguían acercándose. Finalmente Lucas llegó a una plaza. En cuanto la vio, la reconoció. Era el parque donde había jugado cuando era niño. Sin embargo, ahora estaba completamente vacío. Los juegos estaban oxidados. La arena del suelo parecía húmeda y oscura. Y uno de los columpios se movía lentamente por sí solo, balanceándose con un chirrido metálico que rompía el silencio. El viento soplaba entre los árboles. Lucas se detuvo un momento. Necesitaba pensar. Su mente estaba tratando desesperadamente de entender lo que estaba pasando. Esto no era un sueño normal. Los sueños no funcionaban así. Las personas dentro de los sueños no actuaban con esa clase de conciencia. No reaccionaban como si supieran que él estaba allí, como si supieran que algo no estaba bien. Entonces escuchó algo detrás de él. Un susurro, luego otro, y después muchos más. Los susurros comenzaron a superponerse, como si decenas de voces hablaran al mismo tiempo en un idioma incomprensible. Lucas se giró lentamente. Las sombras se acercaban. Pero ahora no corrían. Caminaban lentamente. Con calma. Como si ya supieran que no podía escapar. La figura alta, la primera sombra que había visto, avanzó hasta quedar frente a él una vez más. Era enorme. Tal vez 3 metros de altura. Su forma parecía cambiar constantemente, como si estuviera hecha de humo condensado en una silueta imposible. Lucas tragó saliva e intentó mantenerse firme. «Esto es mi sueño», dijo con voz temblorosa. La sombra inclinó ligeramente la cabeza. Entonces habló. Pero la voz no salió de una boca. Parecía venir de todas partes al mismo tiempo. Del aire, del suelo, de los árboles que rodeaban el parque. Era una voz profunda. Antigua. No. En ese instante el aire se volvió helado. Lucas sintió que su estómago se hundía. ¿Qué? La sombra dio un paso hacia él. Tú abriste la puerta. El miedo que sintió Lucas en ese momento fue distinto a cualquier pesadilla. Era un miedo primitivo. Instintivo. Esto es un sueño, repitió, aunque ahora su voz sonaba mucho menos segura. No. Mientras la voz resonaba, las otras sombras comenzaron a rodearlo lentamente. Entre ellas Lucas pudo distinguir algunos rostros. Personas que había conocido. Algunas estaban muertas. Otras seguían vivas. Pero todas tenían la misma expresión. Horror. Como si supieran algo terrible que él todavía no comprendía. Entonces la voz habló otra vez. Los humanos sueñan. Hubo una pausa. Una pausa pesada. Pero nunca deben despertar aquí. Lucas no esperó más. Corrió otra vez. Pero esta vez el mundo estaba cambiando más rápido. Las calles se retorcían como serpientes. Las casas se inclinaban hacia él. Las sombras parecían salir de las paredes, como si siempre hubieran estado atrapadas dentro de ellas. Lucas sentía que algo estaba cerrando el sueño a su alrededor. Como si ese lugar estuviera vivo. Como si estuviera tratando de encerrarlo. Doblando otra esquina, algo extraño ocurrió. En medio de la calle apareció una puerta. Una puerta vieja de madera. No tenía paredes. No tenía marco, solo la puerta. Sola. En medio del asfalto. Lucas no sabía por qué, pero algo dentro de él le dijo que esa era la salida. Corrió hacia ella. Las sombras estaban demasiado cerca. La figura alta extendió su brazo. El brazo se estiró de forma antinatural, alargándose como si no tuviera límite. Lucas agarró la manija. Abrió la puerta. Y saltó. Por un instante sintió que caía.
pero no cayó al suelo. Cayó en su cama. Lucas abrió los ojos de golpe. Su habitación. Oscura. Silenciosa. Su corazón latía con fuerza. Esta vez sí estaba despierto. Respiró profundamente mientras trataba de calmarse. Solo fue un sueño. Miró el reloj. 4:17 de la madrugada. Se sentó en la cama y se pasó la mano por el rostro. El miedo todavía estaba allí, pero poco a poco empezó a disminuir. Se levantó y caminó hacia la cocina para beber agua. La casa estaba en silencio. El refrigerador zumbaba suavemente. Todo parecía normal. Demasiado normal. Entonces lo vio. En el reflejo oscuro de la ventana. Detrás de él. Una sombra. Alta. Lucas se giró lentamente. Nada. La cocina estaba vacía. Volvió a mirar el reflejo. Y la vio otra vez. La figura alta estaba parada en la sala. Inmóvil. Lucas sintió que el aire desaparecía de sus pulmones. Entonces la voz habló otra vez. «¿Creíste que despertaste?» Lucas corrió hacia la puerta de su casa. Intentó abrirla. Pero no se movía. Las luces comenzaron a parpadear violentamente. La casa empezó a deformarse. Las paredes se estiraban. El techo parecía alejarse cada vez más. La sombra avanzaba lentamente hacia la cocina. Y entonces Lucas comprendió algo horrible. Seguía soñando. Era un falso despertar. Intentó recordar lo que había aprendido. Se obligó a calmarse. Se concentró en su respiración. Intentó recordar su cuerpo real. Su cama. Su habitación verdadera. Cerró los ojos. Ignoró los susurros. Ignoró las sombras. Ignoró el sonido de pasos acercándose. La voz habló una última vez. Mucho más cerca que antes. Si despiertas, volveremos a encontrarte. Lucas sintió una presión brutal en el pecho. Y entonces el mundo se rompió. Como vidrio estallando. Cuando volvió a abrir los ojos, esta vez sí estaba en su habitación. La luz de la mañana entraba por la ventana. Su respiración era rápida. Su cuerpo estaba empapado en sudor. Miró el reloj. 8:32 de la mañana. Había dormido durante horas. Se levantó lentamente. Todo parecía normal. Demasiado normal. Los días pasaron. Lucas dejó de intentar sueños lúcidos. Nunca volvió a practicar. Nunca volvió a intentar entrar en ese lugar. Pero algo había cambiado. A veces, cuando estaba a punto de dormirse, escuchaba susurros. A veces, en reflejos oscuros, veía una sombra alta. Y algunas noches, cuando estaba casi dormido, sentía que alguien susurraba su nombre. Muy cerca. Como si estuviera esperando. Esperando que volviera a abrir la puerta. Porque Lucas entendió algo demasiado tarde. Los sueños lúcidos no solo significan que tú despiertas dentro del sueño. A veces, significa que algo dentro del sueño despierta contigo.